En este vídeo vamos a explicar en qué consiste el método de Ruffini. Para realizar divisiones de polinomios se puede hacer a la antigua usanza, es decir, utilizando lo que es el algoritmo de la división larga, que es el mismo algoritmo que se utiliza cuando hacemos divisiones de números enteros. Es decir, aquí podríamos multiplicar por x. Al multiplicar por x tendríamos x al cuadrado menos 2x, restaríamos. Esa resta, cuando se hacen divisiones de números, como ya os he explicado, muchas veces se omite, lo cual a mí me parece un error. Hacemos la resta, el resultado es 4x, desaparece. Bajamos la siguiente cifra, aunque no sería necesario. Tendríamos 4 y multiplicamos, hacemos la resta, nuevamente, desaparece 4x, si no desaparece es porque nos hemos equivocado, y aquí tendríamos 7 menos menos 8, es decir, 7 más 8, y el resultado es 15. Y no podemos seguir dividiendo porque esto es de grado 0, no tiene x, y esto es de grado 1. No se puede seguir realizando la división. Aquí sabéis que el dividendo es el polinomio x cuadrado más 2x más 7. El divisor es x menos 2, el cociente, es decir, el resultado de la división, es x más 4, y el resto, en este caso es un número, es 15. Como sabéis, cualquier división se puede escribir en forma de fracción. Podemos escribir la división así, como una fracción, y podemos escribir que el cociente es x más 4 y el resto, que es 15, dividirlo entre el divisor. Entonces, esto es otra manera de expresar el resultado. Exactamente igual que podemos hacer con números cuando hacemos divisiones. Este método, el algoritmo tradicional de la división, funciona siempre en cualquier tipo de división. Sin embargo, hay divisiones de polinomios que son más fáciles de hacer con el método de Ruffini. Y precisamente en este caso, donde tenéis x menos 2, se puede aplicar ese método, el método de Ruffini. ¿Por qué? Porque el divisor tiene esa forma, tiene x, la forma de x menos un número, donde el número puede ser positivo o negativo. ¿Cómo se hace esta división por el método de Ruffini? Vamos a ejemplificarlo y vamos a ver varios ejemplos. Tenemos x cuadrado, vamos a hacer exactamente la misma, x cuadrado más 2x más 7, más 2x más 7, y todo eso dividido entre x menos 2. Lo primero que tenemos que comprobar es lo mismo que comprobamos cuando hacemos una división normal, y es que el polinomio está ordenado. Comprobamos que primero los términos del polinomio están ordenados, eso es lo primero que tenemos que comprobar, y vemos que efectivamente es así. Grado 2, grado 1, que sabéis que no escribimos, y el término independiente, que equivale a decir grado 0. Lo están, y además, sabéis que el orden al que nos referimos es decreciente. Empezamos de izquierda a derecha, de grado más grande a grado más pequeño. Y
comprobamos que no hay términos ausentes. Es decir, comprobamos que no nos falta ningún término. En este caso no falta ninguno, tenemos 2, 1, 0. 2, 1, 0. Tenemos exactamente todos los términos, no falta ninguno. Y ahora lo que tenemos que hacer es escribir los coeficientes. 1, 2 y 7. Y tenemos que hacer dos líneas perpendiculares entre sí. Con un poco de práctica sabréis aproximadamente qué tamaño tienen que tener las líneas y también qué espacio debéis dejar entre los coeficientes. Os recuerdo que esto son los coeficientes en orden. Eso es 1, que está ahí, aunque no esté escrito. 2, que es este. Y 7, que es este. Ese es el primer paso. Es el primer paso que siempre se hace en una división por el método de Ruffini. El siguiente paso, que normalmente se escribe en el mismo sitio, consiste simplemente en el número que aparece aquí restando, ese número que aparece restando, aparece aquí. El signo es importante. Si aquí tenemos menos 2, ahí tenemos menos 2, aquí tenemos más 2. Ya tenemos el siguiente paso hecho. ¿Cuál es el paso siguiente a este? Paso siguiente sería simplemente bajar el 1 que hay arriba. Se baja y se coloca debajo de la línea horizontal. El siguiente paso sería simplemente multiplicar 2 por 1. Voy a escribir aquí qué es lo que hemos hecho. Para eso voy a prescindir de los colores, ya no los necesitamos aquí. Y los voy a usar, perdona, parece que tenemos un pequeño problema. Permitidme que lo repita. Decía que vamos a prescindir ya de los colores, solamente son una guía visual. Entonces tenemos 2 por 1. Ese 2 es ese que tenéis ahí. O sea, eso es ese 2. Y esto es ese 1. Bien, una vez dicho esto, el siguiente paso es hacer la multiplicación. Haríamos la multiplicación y tendríamos simplemente, el resultado sería 2. 2 por 1, 2. ¿Cuál es el siguiente paso ahora? El siguiente paso es sumar los números que están en la misma columna, que están uno encima del otro. En este caso, los dos doses son los que tenemos que sumar. Es decir, tendríamos 2 más 2. Y para señalar claramente de dónde viene, por ejemplo, ese 2 podría ser ese, y este sería este. El siguiente paso, ya lo podéis imaginar, lo llevo a la siguiente página. El siguiente paso, decía, es hacer explícitamente la suma, es decir, 4, y el siguiente a ese es repetir lo que habíamos hecho antes. Aquí tendríamos que multiplicar 2 por 4 y colocarlo aquí.
Normalmente, este 2 es esto y el 4 es este que hay aquí. Normalmente no dibujaríamos 20 veces o un montón de veces este tipo de cosas, solamente lo haríamos una vez, solamente es necesario hacerlo una vez. Todo lo modificaríamos en el mismo lugar. Es decir, al final tendréis solamente al punto al que vamos a llegar al final. Bien, esto es 8 y el siguiente paso, como podéis imaginar, es sumar los dos elementos que están en la vertical. Es decir, tendríamos 7 más 8. Y ya hemos terminado la división. 7 es ese y el 8 es ese. Entonces, finalmente, lo que tenéis es... Perdonad. Permitidme. Tenemos eso. Entonces, esto decíamos que es 4, 8 y 7 y 8. Sabemos que es 15. Y como veis, el resultado es exactamente lo mismo que teníamos antes si lo interpretamos correctamente. El resto es 15. Es el último número que aparece en la división. Es esto. Y lo otro es el cociente, que sería 1x más 4. Siempre tenéis que empezar a contar del grado más pequeño. Este sería x0 y este sería x1. Y así sucesivamente si hay más. Lo que normalmente tendríais al terminar una división no es todas las cosas que hemos escrito, es solo esto. Solamente esto sería el resultado de la división por el método de Ruffini, o para ser precisos sería el método de Ruffini. Vamos a hacer otro ejemplo. Imaginad que tenemos x al cubo menos 3x cuadrado más 2 menos 5x dividido entre x menos 2. Ahora, atención, no está ordenado. Lo que vamos a hacer al principio es ordenarlo. Ahora sí está ordenado. Eso es importante, es siempre muy importante. A continuación, podemos hacer las dos líneas. En esta ocasión solo voy a usar una tabla, no voy a hacer los pasos independientemente. Y los coeficientes son 1, menos 3, menos 5 y 2. Y es conveniente que dejéis espacio suficiente. Y aquí ponemos 2. Ahora bajamos el 1, multiplicamos 2 por 1 y colocamos aquí el resultado. Sumamos estos dos, menos 3 más 2 es menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Menos 5 menos 2 es menos 7. 2 por menos 7 es menos 14, lo colocamos aquí. Y 2 menos 14 es menos 12. Y ya tenemos la división terminada. El resto de esta división es menos 12. Y como hemos dicho antes, este sería el término de grado 0, es decir, el término independiente. Este sería el de grado 1. Y este, por lo tanto, sería de grado 2. Entonces el cociente sería 1x al cuadrado menos 1x elevado a 1 menos 7x elevado a 0. Pero como sabéis, cuando el coeficiente es 1 no se escribe, cuando el coeficiente es menos 1 simplemente se deja el signo menos, cuando el exponente es 1 no se escribe y evidentemente x elevado a 0 es 1. Así que ese sería el resultado de nuestra división. Vamos a hacer otra más,
Pero ahora vamos a cambiar ligeramente la división. Vamos a cambiar el menos por un más. Es decir, vamos a escribir x más 2. Lo primero es exactamente igual. Es ordenarlo, asegurarnos de que no falta ninguno de los problemas. Aquí. Decía. Entonces, ahora, si escribimos los coeficientes, serían 1, menos 3, menos 5, 2. Y aquí tenemos que escribir menos 2. Atención a eso. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Bajamos la primera cifra, multiplicamos, sumamos, volvemos a multiplicar, menos por menos es más, 2 por 5 es 10, sumamos, menos 5 más 10 es 5, multiplicamos, es menos 10, y esto es menos 8. Y ya tenemos el cociente y el resto. El resto, evidentemente, es menos 8, y el cociente sería, esto sabemos que es el término de grado 0, es decir, el término independiente, grado 1, grado 2, tendríamos 1x al cuadrado más, menos 5, x elevado a 1, más 5x elevado a 0. Por supuesto, esto normalmente no escribiríamos el 1 en ninguno de esos dos sitios, ni como coeficiente, ni como exponente, y x elevado a 0 no lo escribiríamos. Ese sería el resultado. Como veis, el método de Ruffini no es difícil, solamente hay que tener algunas precauciones. Vamos a hacer otra división más. Y para eso, imaginad que tenemos x cuadrado más 4 dividido entre x menos 1. Aquí falta un término. Aquí tenemos que falta el término de grado 1. Y eso quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado, escribir 1, 0 y 4. Es decir, donde falta el término tenemos que escribir un 0, porque equivale a decir que el coeficiente de ese término es 0. Aquí escribiríamos 1 y el procedimiento es el mismo. Bajamos la cifra, 1 por 1, 0 más 1, 1 por 1, 4 más 1, 5. Tendríais que el resto es 5 y el cociente, pues evidentemente esto sería el término independiente y esto sería el de grado 1. Voy a escribir simplemente x más 1. Ese sería el resultado. Vamos a hacer la misma división, exactamente igual, pero con la suma en lugar de con la resta. Es decir, en lugar de x menos 1 vamos a escribir x más 1. Aquí falta también el término de grado 1, entonces tenemos que escribir la parte de arriba, esa línea, tiene que ser igual. Pero aquí tenemos que poner menos 1. Recordad, esto está relacionado con esto. Eso está relacionado con esto. Bajamos la primera cifra, multiplicamos, sumamos, multiplicamos, tenemos que el resto es 5 y el cociente es x menos 1. Y en vídeos posteriores profundizaremos más, veremos más ejemplos.